Buenas tardes desde Europa y buenos días desde el continente americano. Soy Farid Yazdani y bienvenidos a Orientaciones en tiempos de crisis. Un ciclo de mesas redondas donde trataremos de compartir conocimientos y generar aprendizajes que puedan transformarse en herramientas en la realidad de cada uno. Permítanme, antes de seguir explicando las dinámicas de nuestra mesa de hoy, expresar mi preocupación y solidaridad a todos los pueblos y personas oprimidas del mundo. Muchos son los que están sufriendo, sea por contextos contemporáneos, como los refugiados de conflictos armados, los emigrantes climáticos o por los contextos históricos, como la opresión racial y económica. En esta ocasión quiero enviar mis saludos y solidaridad a todas las personas que de forma especial están sufriendo las consecuencias de la pandemia de la coronavirus. Todos estamos inmersos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco ni con los mismos medios. Bueno, dicho lo cual, quiero agradecer a Mamen Puello por su apoyo y ayuda en la organización de este ciclo de mesas redondas y el apoyo de la plataforma Gobernanza, que es un espacio para compartir conocimientos y forjar aprendizajes. Y agradecer también a todas aquellas instituciones y personas que me han inspirado y enseñado el valor y la importancia de la divulgación social. Y obviamente a mis invitados, el señor Juan José Manzano, la señora Mariluz Fresneda y el señor Sinué Lozano, que tan generosamente han aceptado regalarnos su tiempo y conocimiento. La mesa de hoy se titula Lo rural, desafíos y oportunidades. Consta de 3 bloques de 20 minutos. Primero formularé una pregunta a cada uno de nuestros invitados y una vez concluidos los bloques daremos paso a responder a las preguntas de los participantes. Desde Huelva. Buenas tardes, Juanjo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, bien. Gracias por aceptar mi invitación. No he tenido el placer de conocerle personalmente, pero he sabido a través de un amigo del trabajo tan interesante que desde hace tiempo está llevando a cabo y sin duda esto habla de su calidad personal y profesional. Así que espero que con el tiempo podamos construir una relación de mutuo aprendizaje. Para que le conozcan un poco más, les cuento que Juan José Manzano es mentor, emprendedor social y formador con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de procesos de innovación social para la reactivación de comunidades rurales. En su titulación académica dice que es técnico superior en salud ambiental. Es además cofundador de Alma Natura Social Limitada y presidente de la Fundación Alma Natura. Actualmente es responsable del área de comunicación y desarrollo, donde implementa proyectos de impacto social en alianza con entidades públicas y privadas. Asimismo, dirige acciones de innovación social junto a grandes corporaciones. Y está en el proceso de hacer crecer B Corporation, una lógica de triple balance que redefine el sentido de éxito empresarial para hacer crecer la nueva economía de las empresas sociales en España. Juanjo, me gustaría que nos contaras la experiencia que habéis acumulado a través de vuestra organización sobre las oportunidades y los desafíos de vuestro entorno rural. Bueno, muchísimas gracias, Farid. Muchísimas gracias a Gobernanza también por la invitación. Estoy encantado de estar en esta tarde de sábado aquí con todos y con todas. Bueno, Alma Natura es una empresa social que trabaja conjuntamente en alianza público-privada, con estamentos públicos y privados para la reactivación de la España rural, ¿vale? Lo llevamos haciendo desde hace 23 años, desde un momento en el que, cuando yo era muchísimo más joven, junto con otro equipo de personas y con otro grupo de amigos, decidimos rebelarnos con lo establecido. Y lo establecido en ese momento, con 19 años, era: estábamos terminando la universidad y teníamos que marcharnos a una ciudad a encontrar un empleo.
Ahora, sí, me habían silenciado. Pues lo que decía, simplemente que en ese momento teníamos que rebelarnos no queríamos marcharnos a una ciudad para encontrar un empleo, queríamos quedarnos en nuestro pueblo. Pero mi pueblo en el año 2000, un pueblo pequeño de la Sierra de Huelva, yo creo que ningún padre casi animaba a que su hijo se quedara en su pueblo. Más bien quería que progresara, ¿no? Que se fuera a la ciudad, que se comprara un coche y se viniera solo en verano en fiestas. Pero un poco la oportunidad que se nos brindó fue precisamente el darnos cuenta, desde una forma muy intrínseca, la importancia de quedarnos en nuestro pueblo en ese momento, ¿no? Tuvimos que luchar mucho, ya os podréis imaginar. Desde ese momento, Alma Natura, que fue primero una asociación, pues trabajaba y trabaja en 4 líneas fundamentales que tienen que ver con el empleo, todo lo que tiene que ver con el autoempleo el autoempleo y la mejora activa del empleo, ¿vale? En la búsqueda, con la salud, con la educación y con el uso de la tecnología, ¿vale? Y ahí lo que hacemos son proyectos a nivel nacional para precisamente ese cambio de paradigma donde haya muchas más personas que no se tengan que marchar del pueblo, como esa primera experiencia nuestra, ¿no? De hace ya tantos años. ¿Qué ocurre en la realidad española? Un poco introductorio, sobre todo para también el resto de colegas de la mesa. Bueno, lo que está ocurriendo es muy sencillo. Desde el año 2000 precisamente se ha reducido en un 50% la población. Si antes conformábamos el 16% de la población en España, ahora mismo somos solo el 8% de la población rural española. Y eso significa que la mayoría de ciudadanos en España se concentran en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Es decir, que el 85% de la población vive en ese 15% restante, ¿no? De territorio, con lo cual imaginaos la descompensación demográfica que existe, ¿no? Casi 5.000 pueblos ya tienen menos de 1.000 habitantes, es decir, están amenazados. Y aproximadamente unos 1.300, estamos hablando de pueblos de menos de 10.000 habitantes, tienen menos de 100 habitantes. Por tanto, están en una situación extrema. Cuando hablo de menos de 100 habitantes, estoy hablando de pueblos de 20 habitantes, de 7 habitantes. Precisamente España tiene un récord y es que tenemos menos de 7 habitantes por kilómetro cuadrado en la España más despoblada, ¿no? Lo que le llaman Laponia del Sur. Y estoy hablando de Soria, Cuenca, Zaragoza, toda esa zona, ¿no? Fijaros lo que está pasando. Pero ¿qué perdemos? Porque hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no os marcháis todos ya a la ciudad, no? Entonces, estas primeras reflexiones las quiero llevar porque verdaderamente perdemos algo. Bueno, pues perdemos tradiciones culturales, perdemos oficios tradicionales, perdemos el equilibrio natural porque el medio rural pensar que compensa todo ese CO2 que se genera por parte de industrias y en las grandes urbes, ¿no? Perdemos valores humanos, perdemos calidad de vida, puesto que el 100% de los alimentos se generan en el medio rural, con lo cual, si el medio rural desaparece, pues desaparece nuestra calidad de vida de alguna manera, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Farid concretamente, yo creo que, y por comenzar con los desafíos, yo creo que el medio rural, aparte de que está muy envejecido, ¿no? Está muy masculinizado y, como decía, está en riesgo de despoblación, cuenta primeramente con una brecha digital importantísima. O sea, aunque hay muchas zonas en las que ya llega Internet, que llegue Internet no significa que utilicemos Internet. De hecho, está ocurriendo que hay muchas poblaciones que ya tienen servicios que ayudan al empleo, que tienen viveros de empresas, que tienen un poco de todo, que tienen un Internet de calidad, que tienen fibra, pero siguen perdiendo población. ¿Eso por qué sucede? Bueno, sucede porque, evidentemente, que llegue fibra óptica a nuestro municipio no significa que sepamos utilizar la tecnología a través de esa fibra, ¿no? Con lo cual, la brecha digital, que también existe en las ciudades, por supuesto, ha incrementado de alguna forma esas diferencias del rural-urbano, ¿no? Hace falta muchísimos programas que tengan que ver con la formación referida a utilización de herramientas digitales, porque no va a servir de nada que el 100% del territorio tenga ya Internet de alta velocidad si no sabemos usarlo, ¿no? Otro desafío que a mí me preocupa muchísimo, sobre todo por el contacto que tengo con muchísimas poblaciones, pensar que nosotros al cabo del año estamos con en torno a 200, 300 poblaciones, con los alcaldes de todas esas poblaciones además, es la falta de una formación continua para las administraciones locales.
Y de verdad esto me preocupa mucho porque de nada sirve que nosotros lleguemos con un programa si luego nosotros nos retiramos a las 2 semanas, ¿no? O sea, al final, ¿quién se queda allí? Porque el que se queda allí es el alcalde del pueblo, los concejales, las asociaciones locales, los ciudadanos, o sea, las personas que conforman ese pueblo, ¿no? Y es fundamental que exista una formación continua para esas administraciones. O sea, no puede ser que una persona que está gestionando un municipio no sepa qué es la economía circular. No puede ser. Si trabajas en empleo, tendrás que saber qué es economía circular, qué es una economía de triple impacto, tienes que conocer, porque mucha gente joven puede mostrarte el interés por montar un modelo de negocio en tu pueblo de esas características. Por lo tanto, la formación es absolutamente imprescindible para las administraciones locales, para todo el mundo, pero para las administraciones locales, que son precisamente los que generan ese efecto multiplicador y los que gestionan los recursos públicos, ¿no? Otro tema y otro desafío para mí es la moda del rural. Ahora mismo estamos en un momento muy efervescente, ¿no? Donde el rural está muy de moda. Estamos ahora mismo en un sábado por la tarde charlando sobre el mundo rural. Ya te puedes imaginar, Farid, que hace 15 años nadie nos llamaba un sábado por la tarde para hablar de esto. Bueno, pues la moda del rural es fantástico porque es como que tenemos una nueva oportunidad y por ese lado, pues por supuesto, lo veo de forma positiva, más siendo yo un ciudadano rural, pero también provoca como grandes mesías, ¿no? O sea, estamos en un momento de que grandes mesías vienen a solucionar el problema del rural con soluciones urbanas. Y eso a mí me choca mucho porque la que más sabe sobre desarrollo rural y sobre reactivación rural no soy yo, es mi madre, o son mis abuelos, o sea, son la gente que han tenido que recibir bofetadas de un mundo globalizado en el que, bueno, pues por la falta de herramientas, pues evidentemente han tenido que aguantar todas esas bofetadas y a día de hoy su modelo de vida rural y más puramente agrícola y ganadero, pues evidentemente se ha visto mermado, ¿no? Por todas esas bofetadas, ¿no? La falta de competitividad, ¿no? Por todo eso. Entonces, la moda del rural provoca grandes mesías con soluciones urbanas, pero sin tener en cuenta el pensamiento de la gente autóctona. Y esto me parece muy grave porque los que verdaderamente tienen un problema son la gente que vive en el día a día en el pueblo. Es fantástico que nuestros políticos desde Madrid se preocupen y yo creo que es lo que deberían haber hecho hace años, pero hace falta poner mayor conciencia sobre que el que tiene un problema real es el ciudadano rural. El que tiene un problema real con su cuenta bancaria porque el banco ha desaparecido es la persona, el autóctono. El que tiene un problema real con el centro de atención primaria es el autóctono, que tiene ya solo 2 horas o que solo vienen 3 días en semana a pasar consulta a un médico, ¿no? Entonces, cuidado con los mesías que vienen aquí contándonos las películas, porque las películas están bien, pero esta moda puede estar haciendo mucha caja para muchísima gente. Y oye, totalmente legítimo. Yo no digo que no, si vienes con una grandísima solución, pero nos sobran problemas, de verdad. Otro desafío es la importancia de activar la participación rural y hacernos cargo de nuestros propios problemas, que es lo que decía, ¿no? O sea, al final hace falta activar, es genial, que el día de romería todo el mundo vaya y se pegue golpes en el pecho por su virgen y que venga gente del pueblo de al lado, de la ciudad y de todos sitios, ¿no? Pero es muy importante activar la población local desde un punto de vista de la sensibilización acerca de que el pueblo siga vivo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y a veces la población rural solo se mueve para determinadas cosas, ¿no? De hecho, por algo estamos en esta situación. Nuestro municipio hace... El otro día, precisamente aquí, tengo un periódico del año 1986. Esto es el periódico local del pueblo de hace más de 35 años. Se llama El Manantial, en el que habla del abandono de los pueblos de los molinos de nuestro municipio. Nuestro pueblo se llama Arroyo Molinos de León y, como su nombre indica, pues tenemos muchos molinos de agua harineros. Concretamente tenemos 35 restos de molinos de agua. Hace 35 años, lo que hacían en este periódico, que era el colegio local, hablaba que estaban absolutamente abandonados. Imaginaros ahora, ¿no? O sea, estamos donde estamos porque la participación de la ciudadanía rural, que es clave y absolutamente fundamental, no se ha movido lo suficiente. Con lo cual, estos desafíos yo creo que es un tirón de oreja para todas las partes, ¿no? Otro desafío, falta de relevo generacional. Si nuestros padres están animando a los chicos a que se marchen, pues
y no hay relevo generacional y la gente mayor cumple su ciclo, aquí claro es la semana en la que no muere alguna persona, pues ya os podéis imaginar, si no hay relevo generacional no hay futuro. Por lo tanto, de nada sirve que traigamos internet, que traigamos un montón de cosas si evidentemente no existe ese relevo, ¿no? Séptimo, falta de un ecosistema emprendedor auspiciado por lo público y lo privado. No existen modelos de emprendimiento con un nivel de intervención realmente fuerte, donde haya inversión de impacto, donde se ponga el foco en los problemas sociales del entorno y que se den soluciones con modelos de emprendimiento social. Bueno, existen oficinas públicas que hacen todo lo que pueden y más, pero falta una mayor sensibilización para que muchas más personas se despierte ese interés por emprender y de esa manera mejorar la economía local, ¿no? Y por último, yo diría que sé que esto es un tema peliagudo, por decirlo de alguna forma, pero es la lacra de los subsidios rurales, ¿no? La lacra que puede originar precisamente que la balanza vaya hacia un lado o hacia otro, ¿no? Evidentemente hay subsidios que son absolutamente necesarios en determinadas situaciones y por eso deberían de velar nuestras administraciones públicas para que ese subsidio llegue en su momento oportuno porque esa familia lo necesita, pero lo que no se puede es normalizar hasta un punto tal que haya personas que solo trabajan 4 meses al año, ¿no? Entonces, bueno, pues los subsidios han generado también una apatía en determinadas regiones que ha hecho que la gente no se mueva, ¿no? Y luego podemos conversarlo más detenidamente. Y para terminar, oportunidades. Pues oportunidades, a mí se me ocurren muchas, pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con emprendimiento social y empresas con propósito. Es decir, no puede ser que se estén montando negocios que tienen que ver siempre con lo mismo, ¿no? A mí me contaba una oficina de emprendimiento aquí en Andalucía que hay bares que se cierran un viernes y que se vuelven a abrir el lunes. Y que es fantástico que se abran los bares, yo no digo que no. Precisamente el bar es ese sitio donde todo el mundo se junta en el pueblo. Pero parece como que si no hubiera más ideas de negocio. Digo bares, pero también puedo decir peluquerías, ¿no? Los bares y las peluquerías parece que en Andalucía es algo que nacen como setas, ¿no? Por favor, ¿por qué no reflexionamos sobre la importancia de dar respuesta a los problemas que tiene la población? Porque precisamente en esos problemas, en esos retos es donde están las oportunidades. Yo he hablado de desafíos, pues convirtamos esos desafíos en una oportunidad, ¿no? Por lo tanto, yo os pongo un ejemplo. Si existen muchas personas muy envejecidas en el ámbito rural, pues lo mismo un servicio de alimentos a domicilio podría ser una grandísima oportunidad. Ya, pero es que no tengo una cocina, necesito... Pero si es que hay bares que están entre semanas prácticamente vacíos. Lo mismo esa cocina industrial que tiene además un registro sanitario se puede convertir en ese sitio donde se elaboran esas comidas para esas personas, ¿no? Es decir, tenemos que focalizar mucho y enamorarnos mucho de los retos que existen en el medio rural para encontrar respuestas legítimas que verdaderamente den soluciones al problema. Porque cuando demos soluciones al problema, vamos a generar empleo por un lado y por otro lado vamos a resolver y mejorar la calidad de vida de esos territorios. Con lo cual, el concepto de emprendimiento social es absolutamente clave para los entornos rurales. Y eso es una grandísima oportunidad. Segundo, todo lo que tiene que ver con nuevos... Uy, que se había ido. Todo lo que tiene que ver con nuevos yacimientos de empleo. Nosotros realizamos un estudio no hace mucho donde precisamente hablábamos de eso. Lo hicimos con un grupo de desarrollo rural hace relativamente poco. Y fijaros, desde una oferta integrada de experiencias singulares que sea personalizada para tipos de segmentos de turistas. Todo lo que tiene que ver con agrotecnología, ayuda a domicilio, transportes públicos comarcales, iniciativas de colaboración empresarial, ocio alternativo para jóvenes, venta de productos sin intermediario o de aprovechamiento de biorrecursos, comercialización y venta de nuevos productos que tengan que ver precisamente con productos ecológicos. Es decir, hay una serie de oportunidades en el ámbito rural que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que están ahí. Lo que pasa es que, claro, yo soy fotógrafo y yo lo que sé hacer es fotografía. Y entonces me acabo montando un negocio de fotografía, aunque en mi pueblo no se case nadie en los últimos 20 años. Pero soy fotógrafo y me va fatal, claro, me va fatal porque no hay la demanda, ¿no? Entonces, yo creo que existen los nuevos yacimientos de empleo, pero evidentemente tenemos que identificarlos, ¿no? Tercera oportunidad, y estamos en un momento que verdaderamente es una grandísima oportunidad. Hoy precisamente he escuchado una conferencia de que en Silicon Valley todo ha cambiado en los últimos meses. ¿Por qué? Pues porque la deslocalización y la ley del teletrabajo está permitiendo que muchísima gente se vaya a sus pueblos.
Vivir en un apartamento en San Francisco, en Silicon Valley, con una habitación te cuesta alrededor de $3.000, con una habitación, ya imaginaos si es tener hijos, si ahora tú puedes salir de tu puesto de trabajo, no digo Silicon Valley, digo Madrid o digo Barcelona, si puedes salir de tu ciudad, bueno, pues se abre una grandísima oportunidad para el mundo rural, ¿no? Y porque además yo creo que el COVID, una de las cosas que ha generado es justamente mostrarnos las vergüenzas de la ciudad. Todas esas vergüenzas que tienen que ver con los alquileres, como digo, con tener puestos de trabajo a más de una hora, con comer deprisa y corriendo sin comer esa comida de calidad, ¿no?, que ofrecen los pueblos cuando tú sales de tu puesto de trabajo porque está cerquísima, ¿no?, de la casa de tu madre, como me pasa a mí. Es decir, es que el COVID está mostrando muchas de esas vergüenzas. Yo creo que la gente se ha dado cuenta, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Hola Pueblo y que precisamente ha subido exponencialmente el número de gente que se quiere ir y emprender al mundo rural, ¿no? Fijaros que en los últimos 6 meses se han presentado más de 400 personas de todo el mundo para presentar un proyecto. ¿Eso por qué pasa? Pues precisamente porque las vergüenzas de la ciudad están ahí. No estoy rivalizando, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que tienen que existir puentes y sin lugar a dudas, pero sí que es verdad que hay vergüenzas que siguen sin resolverse, ¿no? No existe esa sostenibilidad de la que ojalá pudiéramos brindar porque la mayoría de ciudadanos en España viven en una gran ciudad. Y por último, bueno, pues lo agroecológico como oportunidad para los nuevos consumidores. El consumidor es cada vez más consciente y lo agroecológico es una grandísima oportunidad. Si lo agroecológico se cultiva, se gestiona, se trabaja en el mundo rural, convertamos a todos esos pequeños productores en productores de conciencia de alguna forma. Es decir, ellos se pueden convertir precisamente en esos protagonistas de ese consumo que viene, ¿no? Y eso es una oportunidad para el mundo rural. La economía digital, absolutamente también tiene una cabida importantísima porque no todo el mundo viene al pueblo y se pone a sembrar lechugas. Hay muchísima gente que gracias a sus plataformas online están vendiendo productos y tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, la economía digital es fundamental, pero evidentemente requiere de una formación importante, ¿no? Y por último, yo destacaría una reflexión que nos costó mucho entenderla en Alma Natura, pero que creo que también es clave, ¿no? Y es que nuestras diferencias son nuestras mayores fortalezas. Yo recuerdo cuando nosotros no poníamos ni la dirección de nuestra oficina por estar en un pueblo de 900 habitantes, en el sur, en una provincia como Huelva, ¿no?, que está un poco alejada de todo, ¿no? Y siempre decíamos, es que si lo ponemos lo mismo, nuestros aliados públicos o privados no nos van a tener en cuenta, porque ¿quién se va a fijar en nosotros, no en un pueblo tan pequeño? Y tal vez, justamente, el aprendizaje de todos estos años es eso, ¿no? Nuestras diferencias son nuestras mayores fortalezas. Precisamente por estar en un pueblo tan pequeño es lo que precisamente te diferencia del resto, ¿no?, que está en polígonos industriales o en sitios donde casi todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Sigamos fomentando estas diferencias. Nosotros en este momento estamos rehabilitando un antiguo molino de aceite, es un legado para nuestro pueblo y es una manera de gestionar también ese bien común. Y estamos muy orgullosos de poder empezar a recibir teletrabajadores, por ejemplo. Así es que, nada, quedaros con eso. Nuestras diferencias son nuestras fortalezas. Muchísimas gracias, Farid, y nos vamos al siguiente conference. Muchas gracias, Juanjo. La verdad que ha sido muy interesante tu exposición, muy lúcida, y nos ha aportado muchos datos. Y hay dos cuestiones que me gustaría resaltar de todo lo interesante que has comentado, que ninguno realmente se desmerece de no repetirlo, ¿no? Tendría que volver a repetir todo lo que has dicho. Uno, que el ejemplo que ponía es lo del bar que entre semana le falta clientes o clientela para comer, y aquellos que no tienen medios para cocinar para esa población envejecida. Me hace reflexionar que necesitamos una cultura cooperativa, de salir de los modelos competitivos y donde poder unir cada uno desde su ámbito talentos, fuerzas, ingenio, definitivamente cooperar para entre todos, entre los que ocupan, entre los que están en esa zona, encontrar la solución no solo para sí mismos, sino para el entorno, verse como un elemento del conjunto. Entonces, uno es la cultura de cooperar.
Luego otro elemento que comentabas al final de tu exposición, que también me ha llamado la atención y creo que podría ayudarnos también su implementación, es comprender lo de la diversidad, ¿no? Es decir, nuestras fortalezas están en nuestra diversidad, ¿no? Pues hay un gran eslogan, ¿no?, que hace ya casi un siglo que va viajando por el mundo, ¿no?, lo de la idea de unidad en diversidad, ¿no? Es comprender cómo podemos ser distintos, ser diversos, pero a la vez por estar unidos, ¿no?, y no uniformes. Muchísimas gracias, Juanjo. La verdad que ha sido una exposición muy interesante y muy lícita. Y estoy seguro que la gente que nos está siguiendo les ha servido para ver ese panorama, ese eslogan del rural, no tan ya como eslogan, sino como una realidad en sí, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada. Permítame que yo coja mi chuleta, porque si no, sin ella estoy perdido, ¿no? Y es Mariluz, desde Albacete. Buenas tardes, Mariluz. Creo que no has quitado tu... Aquí estoy. Buenas tardes. Vale, muy bien, muy bien. Ya has activado, me escucha bien, has sí. activado tu micro. Fenomenal, gracias. Bueno, pues permítame que yo vuelva a mi chuleta. Perfecto, bien. Pues desde Albacete, buenas tardes, Mariluz. Tampoco tengo el placer de conocer a Mariluz personalmente. En fin, en esta mesa ha sido esta nuestra realidad de hoy, pero bueno, tengo esperanza de que podamos conocernos, ¿no? Pero tenemos un amigo común que ha hablado de ella y de su calidad personal y profesional, así que espero que con el tiempo podamos construir una relación de mutuo aprendizaje. Para que la conozcan un poco más, les cuento que Mariluz Fresneda es presidenta provincial de FADEMUR, Federación de Mujeres Rurales, en Albacete, Castilla-La Mancha, técnica especialista en gestión de empresas agrarias y turismo sostenible, actualmente dando servicio desde las oficinas de UPA en Castilla-La Mancha, especialista en comunicación, emprendimiento y desarrollo rural dirigido a mujeres que viven en zonas rurales, formadora de cursos en autoestima, emprendimiento femenino, turismo rural sostenible y creación de negocios en zonas rurales. Desde FADEMUR desarrolla proyectos como Tierra de Emprendedoras para visibilizar los trabajos y negocios de mujeres junto a la lanzadora de emprendedoras Ruraltivity.com, que es la página www.ruraltivity.com, y proyectos de igualdad en las explotaciones agrarias. Mariluz, también me gustaría que nos contaras desde la experiencia de tu organización los desafíos y las oportunidades del entorno rural, en este caso para las mujeres. Pues muchísimas gracias, Farid, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias a Juan José Manzano, porque además tenemos ahí pues un denominador común en la forma de trabajar, no solo porque estamos en el mundo rural, sino porque, bueno, pues como emprendedor social, como dentro de esa comunidad rural, pues al final trabajamos un poco en una línea muy parecida. Decir que estoy contenta porque al escucharle me acabo de dar cuenta que lo estamos haciendo bien desde FADEMUR y lo estoy haciendo bien yo dentro de mi trabajo como tal en el mundo rural. Y os voy a explicar por qué. Porque cuando estábamos hablando de la brecha digital es uno de los puntos que yo tenía para desarrollar, porque realmente es uno de los problemas donde nos encontramos a la hora de trabajar en las zonas rurales. Porque cuando hablamos de emprendimiento y sobre todo dentro de zonas pequeñas, rurales, donde la economía básicamente parte de la agricultura, por eso también FADEMUR es una rama de las mujeres rurales y trabajamos mano a mano con la Unión de Pequeños Agricultores, que es UPA. Entonces, la Federación de las Mujeres Rurales surgió dentro de UPA porque cada vez teníamos más demanda en el mundo rural de esas mujeres que estaban invisibles trabajando en el campo con los hombres, que han estado presentes. Todos tenemos una abuela que ha trabajado de sol a sol
y que ha sacado adelante la familia y que ha trabajado con su marido, que ha sido la economía y el motor de ese desarrollo rural y que prácticamente en su época, pues como el entorno es muy masculinizado, como bien decía también Juanjo, que ahí comparto esa opinión porque además lo trabajamos mucho, pues pasaba eso, ¿no? Que la mujer se quedaba como en un segundo plano y al final no cotizaba y no tenía derechos. Hoy tengo que decir que estoy contenta porque casualmente se cumple un año de la aprobación en Castilla-La Mancha del estatuto, del primer estatuto de las mujeres rurales. Para mí es un orgullo porque no solamente es un trabajo que hicimos muchísimo hincapié desde nuestra Federación de Mujeres Rurales, sino que se la pasamos al gobierno, en este caso de Castilla-La Mancha, y tenemos la gran suerte de que les pareció muy interesante y necesario que por ley las mujeres tengan esos derechos dentro de las zonas rurales y que al final, bueno, pues puedan desarrollarse, porque la mujer no deja de ser el motor de la economía de las zonas rurales y aunque estamos hablando de las zonas rurales como tal, de esos desafíos y problemas que tenemos a la hora de desarrollarnos, yo lo paso todo por la mujer, porque al final es la que si se queda dentro de, y no digo que los hombres sean menos importantes, es un pack, pero sí que yo me centro mucho en ella porque, como decía, al inicio Farid decía una de mis facetas, que es en los cursos de emprendimiento donde doy autoestima y empoderamiento. Y hasta yo misma he hecho, claro, autoestima. Si es que las mujeres rurales necesitan autoestima, porque llevan muchos años trabajando pues, en trabajos pues eso, no remunerados y con una carga de cuidadoras y relegadas en un segundo plano, pues en ese mundo, como decimos, masculinizado, donde hay mucha historia detrás que tengo que trabajar con ellas antes de empezar a poner la primera piedra de emprender. O sea, imaginaos el problema en las zonas rurales. Si una mujer se queda y trabaja y pone un negocio, negocios que, por cierto, tengo que decir también, al igual que Juanjo decía, que yo los enfoco todos los que tenemos directamente desde FADEMUR en la plataforma de emprendimiento que se llama Ruraltivity, y ahora explico un poco cómo trabajamos con ella, son de economía circular. Son proyectos donde lo que estamos fomentando son los canales cortos de comercialización de nuestras emprendedoras, que lo mismo tienen miel, que han hecho sus productos como, por ejemplo, productos de cosmética que van derivados de la miel y que no solo eso, sino que además dentro de la agroalimentaria pues hacen jabones naturales, se reinventan. O sea, yo no acabo de terminar de aprender de ellas. Dentro de la línea de trabajos de emprendimiento es donde más trabajamos, porque de verdad es una de las piezas fundamentales que vemos dentro del desarrollo rural, no solo que la mujer se quede en su pueblo, sino además que se quede contenta con un trabajo que se desarrolle profesionalmente y que quiera estar ahí, porque si quiere estar ahí al final tendrá hijos. Si tiene hijos, el colegio no se cierra y si no se cierra el colegio, pues obviamente también estarán los demás servicios que vienen a colación. Entonces fijamos población a través de la mujer. La mujer y agua, que es otro de los problemas que también tenemos en las zonas rurales, que muchas veces, bueno, pues entre que hay pueblos que no tienen buenos suministros, entre la brecha digital, entre esa poca imaginación a la hora de reinventarse las zonas rurales porque no tienen idea a la hora de inventar, porque no se salen de las 4 cosas que ellos más o menos manejan, y cuando llego en los cursos de emprendimiento, que no hago otra cosa que ponerles encima de la mesa un montón de ideas que pueden desarrollar, se echan las manos a la cabeza. Porque me dicen, pero ¿cómo dices? ¿Qué dices? Eso aquí imposible, porque las mentes están muy cerradas y no se les abre la posibilidad de decir, no, pero es que aquí en el pueblo vamos a mirar desde otro prisma, vamos a salirnos desde el enfoque que tenemos desde que nacimos y vamos a darle una vuelta de tuerca. Nuestro paradigma y nuestra realidad ha cambiado. Los pueblos no son lo que eran. Seguimos con pueblos, además tenía yo datos, ¿no? Prácticamente aquí los tengo en Castilla-La Mancha. Tenía las mujeres que en cada una de sus facetas vitales, como decía yo, son casi la raíz de nuestra tierra. En Castilla-La Mancha hay un 70% de municipios que son de menos de 1.000 habitantes y la tasa de ruralización de las mujeres manchegas es del 16% frente al resto de España, que es de un 6%. Unos datos que además reflejan la importancia de la mujer en ese desarrollo en el ámbito rural al que hago alusión. Por lo tanto, por eso digo que las mujeres somos muy importantes. Tenemos que ir a la PAC y en el PAC con los hombres. Pero en este caso hay que trabajar con ellas de manera distinta porque llevan esa mochila
que es voluntaria e involuntaria, quiero decir, por generación y por educación y por que nos ha tocado esta vida, ¿no? Las mujeres llevamos un peso que cuando voy a un curso de emprendimiento y tienen una idea, lo primero que tengo que trabajar con ellas es la autoestima, porque cuando por fin ellas se lo creen, que es lo que más me cuesta, que se lo crean, y lo ven de verdad viable y lo quieren hacer, llegan a su casa y vuelven y al día siguiente ya no lo quieren hacer o me ponen pegas, porque o su madre o su marido o el entorno ha dicho ¿dónde vas? ¿Y qué necesidad tienes tú? Y aquí en el pueblo, ¿y cómo te vas a meter en ese lío? ¿Y qué haces con tus hijos? No tenemos guarderías, no tenemos un horario flexible para esa conciliación de la vida familiar y laboral. Ese es otro punto que me gustaría añadir a todos los que antes han salido. La conciliación de la vida laboral, que no es cosa solo de mujeres. La conciliación es cosa de hombres y los hombres en las zonas rurales tienen que concienciarse de que las mujeres tienen también su derecho a desarrollarse profesionalmente, pero que también tiene que ocuparse del 50% de las tareas que en este caso les corresponde en el hogar, como esa corresponsabilidad que es de dos. Entonces, ahí hay mucho que trabajar también y es otro de los puntos que, bueno, podríamos unir a la lista. Entonces, por ir resumiendo, como os decía, porque me gustaría hablar de tantas cosas, dentro de FADEMUR, que es la Federación de Mujeres Rurales, estamos a nivel nacional, estamos en Castilla-La Mancha y humildemente desde Castilla-La Mancha dirijo de alguna manera o coordino todo lo que es la provincia de Albacete. En la provincia de Albacete tenemos convenios con la Diputación donde tenemos el proyecto Tierra de Emprendedoras y Tierra de Emprendedoras no es otra cosa que esas mujeres emprendedoras, luchadoras de sus pueblos, las hemos ido reclutando, las ayudamos y acompañamos en todo el proceso de emprendimiento y las que ya tienen alguna idea de o artesanía o agroalimentaria o algún modelo de proyecto que puede ser viable mostrar, algunos ponen sus negocios tal cual y les ayudamos en todo el proceso hasta el final y otras las llevamos en una especie de ferias que hemos realizado durante 4 años, rotándolas por todos los pueblos, donde ellas mismas ven que sus productos los pueden vender, donde se ven valoradas, donde les hacemos mediáticamente todo un book y les anunciamos ante la sociedad para que la gente cuando vaya a nuestras ferias se conciencie de que Tierra de Emprendedoras es un proyecto donde compras un producto que tiene valor añadido, que lo ha hecho una mujer en un pueblo y que gracias a que tú le compras eso, ella ve que su autoestima mejora, porque se cree de verdad su proyecto y porque además permite que el dinero que tú le das está económicamente ayudándole para que siga adelante. Entonces, al final, tenemos una serie de objetivos y trabajamos en una línea que va muy acorde al desarrollo completo. De hecho, tenemos hasta programas donde empezamos con ellas, ponen sus negocios y llevamos el acompañamiento hasta el final. O sea, es que cogen el teléfono y me llaman, ahora tengo tal problema, ahora cómo puedo tal, o cuando lo tienen ya iniciado en el pueblo, pues al final problemas que les surgen al cabo de los años, hacemos un seguimiento. Entonces nos parece tan importante esta labor que seguimos con ella. Este año con la pandemia nos hemos reinventado y estamos haciendo una página web, tierradeemprendedoras.com, me parece al final que es, porque va a salir en Navidad, donde todos los productos de las emprendedoras que tenemos en las comunidades diferentes de Castilla-La Mancha van a estar expuestos, tipo pues un portal de comercialización, y las personas que quieran pueden entrar y comprar directamente la miel de mi amiga de Tobarra, y digo amigas porque ya forman parte, la verdad, que de una familia, o pueden comprar otros productos que tenemos, huevos ecológicos, huevos camperos, tenemos de todo. No solamente agroalimentaria, tenemos otro tipo de productos también. Lo que quiero decir es que cada vez más los negocios son más diversos, las mujeres en ese relevo generacional cada vez más también se están metiendo en el campo. Trabajamos también por la ley de titularidad compartida, que además está en un cajón y la estamos desempolvando, para que también nos ayuden los gobiernos, las instituciones en general y se conciencien de que necesitamos una discriminación positiva para esas mujeres que están con los maridos en las explotaciones, que al final solo cotiza él y que ella a lo mejor pues no se pone como y dice yo ayudo a mi marido. No ayudas, estás trabajando, entonces tienes que tener los mismos derechos y también se te tiene que visibilizar. Y todo eso junto a la corresponsabilidad, junto a los programas de emprendimiento, junto a la brecha digital, junto a los servicios, transporte y las nuevas ideas de negocio que van surgiendo, al final forman pues un engranaje que es en el cual nos vamos moviendo. Prácticamente lo hacemos a través de diversos programas, pero sobre todo
lo mejor y más orgullosa que estoy de FADEMUR es que, por una parte, sí que a nivel burocrático, institucional y gubernamental hacemos de enlace. Como bien decía Juanjo, que lo difícil a veces es eso, ¿no? Porque trabajamos con un centro de la mujer, está muy bien. Ellas tienen sus recursos y como funcionarios tienen sus límites. Entonces, trabajamos de una manera que yo personalmente en la provincia de Albacete, que es donde más controlo, tengo un feedback con toda esa gente y esa red me permite saber cómo dentro de un programa me llama una mujer de un pueblo pequeño del centro de la mujer y me deriva una mujer que yo le puedo ayudar a terminar de hacer el emprendimiento. O tengo conexión con el Llanero Solidario, que es otra asociación de Albacete muy potente, que trabaja con personas para insertarlas laboralmente en el mundo rural y para formarlas. Una vez que las forman, a veces salen proyectos súper bonitos que me derivan para que realmente acaben de instaurarlos en las zonas. El último, yo os digo, fue la semana pasada. Me llamó una mujer que está dentro de estos programas y me dijo que tiene una idea. Está en su pueblo, para que veáis las situaciones que me encuentro. Me dice que está divorciada y tiene un niño de 9 años. No puede poner un negocio porque, claro, económicamente de momento ella no sabe por dónde tiene que tirar, pero dice que quiere quedarse en su pueblo pequeño, que no tiene más de 2.000 habitantes o no llega, que quiere salir adelante con su hijo y que quiere trabajar. Y cuando va al ayuntamiento solo le ofrecen barrer con los planes de empleo. Y ella quiere poner su negocio y cuando dice la idea de negocio que tiene, se echan las manos a la cabeza y le quitan la idea. Entonces, el negocio que tiene esta chica, y además que se ha formado, y hemos ido incluso a una empresa a ver cómo se desarrolla para poder llevarlo a cabo, es humus de lombrices que va a hacer abono en una zona donde se controla y donde tiene un mercado, un nicho de mercado que creo que está bastante bien. Además, ella viene de familia de ganaderos, vio lo que necesita y la inversión no es mucha y lo controla. Y la ilusión de la cara de esa mujer, la formación que tiene y la idea que tiene con el humus de lombriz, es impresionante. Entonces, al final, vino y textualmente me dijo: gracias porque el día que te llamé estaba llorando hundida, ya no sabía dónde ir, había ido a no sé cuántas puertas y solo escucharte me ha hecho replanteármelo y llevarlo hacia adelante. O sea, la conciencia social del desarrollo en el mundo rural, al final es lo que decíamos, todo esto que ha dicho Juan José, más lo que aporto a nivel ya humano, lo que se necesita, porque en el mundo rural ya sabéis que estamos muy aislados, hay mucho localismo, hay mucha presión social. Hoy, ¿cómo voy a emprender yo? Me conoce todo el mundo, ¿y si me sale mal? ¿Y qué voy a poner yo? ¿Y cómo me voy a salir de lo que es normalizado, ¿no?, en el pueblo? Entonces, al final, entre eso, la brecha digital de la gente más innovadora o el relevo generacional de los que quieren poner otro tipo de negocios que no lo hacen porque a veces no hay recursos, porque no llega bien Internet, porque no hay infraestructuras. Bueno, pues como vemos es que ya son muchas piezas que deberíamos de coordinar, entonces los desafíos y los problemas los tenemos clarísimos. Hacia dónde ir y cómo darle la vuelta de tuerca. Yo siempre soy muy positiva. El turismo rural, el turismo sostenible. Hay muchas zonas que cuando vamos allí en curso y digo, bueno, ¿y por qué no os planteáis aquí un modelo de negocio de turismo para atraer y ya le dais un valor añadido a los productos que tenéis? Intentáis atraer este tipo de recursos. Ay, no, pues es que, ¿y aquí qué hay? ¿Y qué va a ver la gente aquí? Claro, los ojos con los que yo miro desde fuera no son los mismos con los que ellos miran estando en su mismo pueblo, porque ven que allí no hay nada. Y como decía también mi compañero, han crecido con el mensaje de su padre agricultor o el abuelo que les decía: tú estudia, sé un hombre de provecho y vete por ahí a la ciudad, que lo hemos mamado muchas veces, o sea, toda la vida. Entonces, si naces con eso en la cabeza, lo que hay que cambiar también es la educación a nivel de los niños pequeños. Mira, este es tu pueblo, tenemos tantos recursos, tú puedes estudiar y formarte en las mejores universidades, pero luego puedes venir aquí y poner una empresa multinacional o una empresa a través de Internet o una empresa a nivel local donde seas feliz y vivas de ella. Y tú puedes ser una persona que dirija tu negocio o ver qué posibilidades tienes también de atraer algo a tu zona rural, siempre abanderándola. Entonces, por ahí, por el tema de educación, también creo que tenemos ahí mucho que trabajar a nivel de los más pequeños, que ya estamos también intentando hacer ese cambio de conciencia en ese nivel. Y deciros pues simplemente que dentro de todos los programas que tenemos, por cerrar un poco y tampoco extenderme, ni tampoco darle tampoco
más vueltas al asunto, voy a elaborar o a dictar 11 medidas de las que hemos trabajado mucho y estamos trabajando también, que van un poco en el hilo del desarrollo rural, ¿no? Nosotros propusimos desde FADEMUR trabajar por un pacto de Estado por el medio rural. Las deficiencias en servicios y derechos, como decíamos, que existen en España, en esta España vacía, provocan una sobrecarga de trabajo que además las mujeres que viven ahí lo viven más intensamente. Para revertir esta situación, las mujeres rurales pedimos ese pacto de Estado, sobre todo para garantizar pues, un transporte digno, la igualdad de los derechos fundamentales, salud, educación, trabajo, en definitiva, todo lo que estábamos diciendo. Otra sería sacar del cajón esa titularidad compartida, que ya estamos en ello, para también poner a la mujer en su lugar y si quiere dedicarse en el mundo rural a dirigir la explotación agraria con su marido, no a ayudar, ¿entendéis? Ahí está la diferencia. Y que pueda también ella vivir de ello, o si es relevo generacional, mujeres que cada vez son más jóvenes. Este año en Castilla-La Mancha, de todas las incorporaciones agrarias que ha habido en el campo, 1 de cada 3 incorporaciones han sido una mujer. Es decir, estamos ya en un porcentaje que por lo menos cada vez más hay un relevo generacional y además es mujer. Y además las mujeres que se inician en la actividad agraria vienen formadas, vienen con carreras o vienen ya que han mamado la explotación agraria de sus padres y le quieren dar una vuelta de tuerca. Pero se les hace muy difícil a los agricultores, una mujer, decirles no, pero ¿y por qué no te planteas esto? O yo pienso aquello, aunque vengan con carrera. O sea, al final es como que es un mundo más cerrado y masculino, como decíamos al principio, y es difícil. Había otra mujer que me decía, yo sé podar estupendamente, con cursos de formación, igual lo mejor que un hombre, pero un hombre va a un puesto donde le dicen, venga, te ofrezco un negocio, te ofrezco una temporada de poda, por ejemplo, y no pasa nada. Ahí lo tienes. A ellas les hacen una prueba. A ellas les hacen una prueba antes de podar. Entonces, esas cosas que parecen desapercibidas, me parecen una tontería, pero al final son muchas pequeñas cosas con las que se está luchando, en este caso, en las zonas rurales. La protección y concienciación y defensa contra la violencia de género en el medio rural. Yo sé que estamos hablando de desarrollo rural, pero es que esto es otra pata que no hay que mirar de lado. La violencia en el mundo rural, al final, la violencia de género existe. Y en un mundo, como decíamos, donde es muy pequeñito y todo el mundo nos conocemos, a veces es aún más difícil salir de que todo el mundo nos conocemos en un pueblo. En un pueblo nos conocemos todo el mundo, o no. Porque puede que se esté ocultando y visibilizando una cosa que luego por detrás es otra. Entonces ahí también estamos trabajando mucho en ese tema. La participación en la toma de decisiones en los órganos de gobierno, de lo que son las mujeres. Dentro del cooperativismo, las mujeres tienen un alto porcentaje en las cooperativas, pero en lugares de servicios o de oficina o comúnmente más normalizados de mujeres. Cuando llegamos a los altos cargos en las cooperativas, nos damos cuenta que no hay mujeres en los órganos de decisión. De hecho, el Estatuto de las Mujeres Rurales, una cosa que han impuesto por ley es que mínimo haya un 40% de mujeres en los órganos directivos de las cooperativas para que puedan pedir subvenciones y ayudas. Y ya lo han hecho. O sea, me da mucha alegría porque este año, dentro de cooperativas agroalimentarias que coordinan todo en Castilla-La Mancha, han entrado ya y han impuesto ese 40-60. Entonces, por lo tanto, aunque solo sea de momento un poco forzado, ya hay un 40% de mujeres que tienen que estar en esas juntas directivas. Entonces, al final, es para ir en plan equipo, todos en la misma dirección, haciendo que el desarrollo rural sea real. Los derechos y la propiedad real sobre las tierras y sus recursos, igual. De esto solo voy a decir un dato que salió el otro día cuando hicimos el Día de la Mujer Rural y que decían, en el mundo rural, las mujeres, estoy hablando en el mundo, no en España, en el mundo, las mujeres poseen el 15% de las tierras. Sin embargo, proporcionan el 50% de la mano de obra. Pues ahí ya, diciendo el dato, os podéis imaginar el desfase que hay entre lo que poseemos y dónde estamos, ¿no? La perspectiva de género en la política agraria común. Estamos ahora escuchando muchísimo a todo el mundo hablando de la PAC, de la política agraria común, tan importante, tanto en lo ecológico, en ese nuevo mundo, en lo verde, está muy bien, pero es que no había ni una letra donde incluyesen a las mujeres en la PAC. Entonces, las mujeres piden esa perspectiva de género y que también, bueno, pues se les atienda dentro del sector agrícola y dentro del desarrollo rural, pues específicamente
cómo se les puede incluir y cómo pueden ayudar a ese desarrollo rural. El desarrollo de canales cortos y mercados de proximidad. Ahí en FADEMUR estamos trabajando mucho con ello, ya tenemos plataformas y canales cortos de comercialización, porque vemos que también me parece a mí que es fundamental. De hecho, creo que aquí en Castilla-La Mancha, esta semana, ha salido por fin la aprobación de la venta directa de los agricultores, donde ya pueden directamente vender sus productos. Entonces, creo que por ahí también es un acierto. El programa de género y tecnología que termine con la brecha digital. Esto también, pues eso depende también de la voluntad política y económica, pero que la brecha digital existe y que hay pueblos donde vas y no tienes ni una línea en el móvil, y que voy a dar cursos de alfabetización de informática, y digo yo porque es que estoy al pie del cañón y me encuentro con pueblos que no tienen ni ordenadores. A veces los tengo que llevar yo a pedirlos o nos apañamos como sea. Entonces, ese es otro problema. Y por último, el impulso del cooperativismo y proyectos colectivos de y para mujeres. No solo en general ya como tal, sino también de y para mujeres. Porque a todo lo que habéis dicho antes, yo he puesto hoy la nota de mujer, me ha tocado, pero es que es mi tema, y es que creo que somos muy importantes en ese desarrollo, porque las mujeres somos el 50% de la sociedad. Entonces, al final, creo que si nos incluyeran y se nos pusiera a la par en la misma línea de salida, y digo si nos pusiera porque afortunadamente hemos avanzado mucho, pero sí os digo que en los pueblos todavía me encuentro con situaciones muy desiguales y con muchas barreras de triple discriminación muchas veces que necesitan ellas superar a la hora de poner cualquier negocio. Entonces, termino también con otra cosa. Cuando habíais hablado de los negocios de comida, hace 2 semanas estuve en un pueblo de Cuenca que se llama Casas de Fernando Alonso. Tampoco llega a los 2.000 habitantes. Y hay una de mis emprendedoras que lleva el bar local de, ¿cómo se dice?, de los abuelos, el del pueblo, el centro de día, y tiene también pues, el bar, ¿no? Y dice que ha estudiado la población y que hay una población muy envejecida y que la mitad de los viejecillos, pues claro, hay muchos que no pueden comer o no saben, y se está haciendo el proyecto de cómo llevar la comida a domicilio. ¿Y cuál es el problema? Pues no que ella no lo quiera hacer ni se quiera reinventar, sino que burocráticamente tanto los impuestos como todo lo que le piden, sanidad, etcétera, etcétera, o sea, es inviable. Porque otra cosa, y termino con esto, que quiero añadir, es que reinventarse o emprender en el mundo rural es tan difícil porque no puedes igualar los impuestos de una ciudad, que abres un negocio y pasan X personas y sí o sí las ventas serán mucho mayores, que en un pueblo abres y el impuesto de un negocio en el pueblo es el mismo que en una ciudad y a veces no lo pueden soportar. O sea, es que muchas de ellas no emprenden porque dicen, es que ¿cómo voy a pagar esto? Estoy mirando que no hay ni 1.000 habitantes en este pueblo, ¿cómo pago yo todos los impuestos que me están exigiendo para tener X local abierto o X requisitos? Eso creo que es otra medida que habría que mirar con mucha lupa y adaptar un poco las necesidades concretas de la gente que quiere emprender en un pueblo y ajustar pues todos los impuestos y toda la burocracia a esa necesidad real. Porque no se puede medir con la misma vara pues lo que es trabajar o emprender en una ciudad a el pueblo. Y luego el equilibrio que tiene que haber entre la ciudad y el pueblo, que yo espero que cada vez más se vaya difuminando y realmente no tengamos esa dicotomía, por así decirlo, pueblo-ciudad, ciudad-pueblo. O sea, que la idea sería que realmente hubiera una fusión donde pudiésemos vivir igual de bien en el pueblo que en la ciudad o viceversa. Tenía tantas cosas que decir que creo que más o menos por encima he tocado todo y lo hablo básicamente desde el corazón y desde mi trabajo diario, porque aunque tenemos al final todo el mundo pues como muchos papeles con muchas normas y formas de trabajo con programas, pero al final cuando estás a pie del cañón yendo a los pueblos y escuchando a las mujeres, el otro día me comentaba otra, algo que también reivindico mucho y lo digo en mis charlas, decía, es que ser mujer en un pueblo pequeñito, o bueno, ser una persona en un pueblo pequeño, me da igual, mujer o hombre, significa, en el mío, es estar todo el día siempre con el coche, con el depósito de gasolina lleno en la puerta de la calle. ¿Qué me quería decir con eso? Pues que no hay gasolina en ese pueblo.
y que a medianoche al niño se le pone malo o pasa lo que sea y el centro de salud lo tiene a 40 kilómetros o a 50 con suerte y necesita tener un coche con el depósito lleno de gasolina en la puerta. O sea, fíjate hasta qué simple es muchas veces cómo te resumen la problemática que tienen en las zonas rurales, que a lo mejor eso no se nos pasa a la cabeza en una ciudad. Así que, bueno, pues nada más, encantada de poder haber aportado desde mi punto de vista un poco el trabajo que hacemos diario desde FADEMUR y a nivel personal desde Albacete, y espero que entre todos sumemos para buscar soluciones, ¿no? Gracias, Mariluz, gracias. La verdad que ha sido una exposición lúcida, excelente, con muchos, no solo datos, sino muchos elementos vivenciados, ¿no? Es decir, esa experiencia compartida. Muy interesante, la verdad que sí, esa contextualización de las realidades es muy importante, ¿no? Que no puede ser un elemento generalizado y que a unos les puede favorecer más y a otros les puede castigar, ¿no? Entonces necesitamos normas, leyes contextualizados, ¿no? No podemos vivir tan aislado en uniformidad, ¿no? Necesitamos otros modelos, ¿no? Quiero agradecerte sincera y profundamente toda vuestra labor, porque aunque vivimos en el occidente, aunque vivimos en esa era del conocimiento y ese que llamamos siglo XXI, ¿no? Todavía tenemos una gran brecha de género, ¿no? No tenemos esa igualdad que lo necesitamos. Ya no es una cuestión semántica, ya no es una cuestión de algunos frikis o algunos iluminados que desean progresar o tienen un discurso progresista, ¿no? Ya es una necesidad, ¿no? Ya es una necesidad que todos lo percibimos, de mayor o menor medida todos lo necesitamos, ¿no? Que nuestras compañeras estén allí como mínimo con la igualdad de fuerza, con la igualdad del conocimiento, con la igualdad de capacidades, de poder empujar el carro, porque no nos queda más. Entonces, aquellas organizaciones, aquellas personas que de alguna manera están facilitando ese encuentro y están facilitando el que esa brecha tan generacional entre hombres y las mujeres que traemos como proceso evolutivo, no por maldad. Yo muchas veces oigo, ¿no? Es decir, yo creo que hay que contextualizar de que nuestras sociedades humanas, no solamente en un sitio o en el otro, son sociedades en vía de proceso. Somos así. Y no lo podemos cambiar. Hemos ido evolucionando, ¿no? Esa es parte de nuestra evolución. De comprender que en el fondo de la cuestión hay personas. No hay hombres y mujeres. Pero en ese camino estamos. Entonces, sinceramente, gracias y mil veces gracias por todo lo que estáis haciendo para que esa realidad cada día sea más tangible y más presente, ¿no? Como estamos ya limitados del tiempo, vamos a seguir con nuestra mesa y permítanme que presente a nuestro siguiente invitado desde Madrid. Buenas tardes, Sinué. No sé si tienes el micrófono abierto. Sinué. ¿Ahora me oís? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí que te oímos. Gracias por aceptar mi invitación. Sinué y yo nos conocemos desde que éramos jovencitos y mucho hemos recorrido, a veces juntos y otras veces a distancia, ¿no? Le tengo mucho aprecio, no solamente por ser amigos, sino por su valía como persona y como profesional, que sigue trabajando tenazmente a pesar de todos los desafíos vividos. Sinué Lozano es ingeniero agrónomo, especializado en economía por la Universidad Politécnica de Madrid, emprendedor y cofundador de empresas y ONGs en campos como las renovables, medio ambiente, promoción de la economía local y el bienestar comunitario.
Su principal vocación desde muy joven ha sido la exploración de nuevos modelos socioeconómicos más justos, circulares y prósperos, donde lo rural juega un papel principal. Su trayectoria profesional de casi 3 décadas ha sido premiada y reconocida en sectores como la sostenibilidad, innovación tecnológica y emprendimiento, e incluye también un largo periodo como formador y consultor internacional para gobiernos, empresas y comunidades, visitando más de 30 países y viviendo y viajando por zonas rurales y urbanas de África durante más de 10 años. Es autor de la colección Poemas de las Virtudes, una contribución personal a la educación en valores a través de 72 poemas para niños. Actualmente está enfocado en el lanzamiento de un ecosistema cuyo fin es acelerar y sistematizar la generación de emprendimiento y autoempleos sostenibles y rentables con gran impacto en la triple balanza económica, ecológica y social. Sinué, me gustaría que nos abrieras una ventana hacia el futuro y nos hablaras, según tu experiencia, sobre los posibles escenarios que podemos vislumbrar en el entorno rural. Farid, lo primero, muchísimas gracias por tu iniciativa y por tus palabras bonitas. Es verdad, nos conocemos desde que éramos muy jovencitos. Yo no me afeitaba cuando te conocí y ahora tengo barba, como veis, y canas. Y bueno, pues como hay muy poco tiempo, voy a entrar al tema en cuestión. Juanjo, Luz, ha sido un placer disfrutar este ratito pequeño escuchándoos, pero me consta que a mí me agradaría horas poder estar escuchándoos y que pudieseis compartir esas experiencias de acompañamiento a otras personas, esos aprendizajes que solo se ganan en la acción, ¿verdad? En una acción significativa. Entonces, a mí me toca no repetir cosas, sino intentar abrir esa ventanita hacia el futuro. Y sobre la situación del mundo rural, de la agricultura, ya habéis dado pinceladas vosotros. Voy a intentar pasar rápido sobre ello. Sabemos que la mayoría de la población del mundo, y quiero hablar del mundo, no quiero hablar solo de España, porque creo que en distintos contextos culturales está sucediendo lo mismo, el abandono de las zonas rurales. En el mundo todavía sigue habiendo pues, casi la mitad de la población viviendo en zonas rurales, pero por primera vez desde 2007 hay más población urbana en el planeta. Y esto es un tema único en la historia de la humanidad. La agricultura familiar sigue sosteniendo, a pesar de estos cambios acelerados que está habiendo, desde mitad del siglo XIX aproximadamente, que comenzó esa gran migración de población del mundo rural al mundo urbano, sigue habiendo, según FAO, más de 500 millones de explotaciones agrícolas y producen aproximadamente el 80% de los alimentos del planeta. Fijémonos, sobre todo ahora en la pandemia, qué fundamental es eso de cara a la seguridad alimentaria y nutricional del planeta, la lucha contra la pobreza, atenuar los efectos del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Afortunadamente, la ONU ha declarado estos años, de 2019 a 2028, la década de la agricultura familiar. En España, me parece que ha sido ayer o hoy, he leído un artículo muy interesante que quería compartir alguna pequeña mención aquí. Se han dado cuenta también del papel que ha jugado la atomización del tejido agrario en múltiples pequeñas empresas y productores para poder abastecer a los consumidores durante la pandemia. Es decir, lo que antes se consideraba una debilidad, la atomización del tejido agrario, ahora se ve como una fortaleza. Y además es un sector que es independiente a las crisis, sea la gran recesión que hubo económica o este tipo de situaciones. Se suele mantener empleo y actividad por sí mismo. Otra cosa es que
analicemos por qué se está perdiendo esa población, ¿no? ¿Es mala la migración? Porque estamos viviendo desde mitad del siglo XIX la que es considerada la tercera gran migración del planeta. La primera fue la de nuestros antepasados que salieron de África y fue muy positiva. La expansión de la raza humana, bueno, no fue positiva para el resto de especies, pero sí fue positiva para el avance, para el desarrollo de la humanidad. Ese movimiento, esa migración geográfica. Hubo una segunda gran migración de la humanidad cuando precisamente se empezó a cultivar, cuando la humanidad aprendió a cultivar. La primera está relacionada con el lenguaje, con el uso del lenguaje, parece ser. Esta segunda con los asentamientos temporales o permanentes de población. Y la tercera ha sido la que estamos hablando, la gran tercera migración de la que hablan los expertos, es la migración que comenzó en el siglo XIX y que en 2007, como comentábamos, ha llegado a superar la población urbana a la población rural, es decir, el abandono. Imaginémonos que en 1800 solo había un 5% de población urbana en el mundo. Es decir, a finales del siglo al inicio del siglo XX se había triplicado la población urbana, es decir, se había mantenido más o menos constante incluso durante el periodo de la Revolución Industrial, pero durante el siglo XIX comenzó una aceleración del movimiento de la población de las ciudades, más aún en áreas industrializadas como Europa, por ejemplo. Y ya el punto ya paranoico de esta situación es ver las megaurbes del planeta. Solo en los 20 mayores núcleos urbanos del planeta, megaurbes del planeta, viven más de 400 millones de personas. Es toda la población del planeta Tierra durante miles de años concentradas en pequeños puntos del planeta. Esto genera falta de alimentos y de agua, problemas medioambientales, de salud, mentales. Entonces, se está abandonando grandes zonas del planeta donde se ha sostenido la economía, se ha sostenido a la humanidad, el mundo rural, se está despoblando y también está generando una desconexión de nuestra propia realidad, porque hay una dimensión vinculada a nuestra propia realidad que habéis comentado vosotros, Juanjo, también y Luz en algún momento. Entonces, decíamos, la migración no es mala por sí misma, pero actualmente lo que vemos, se habla de crisis migratoria, todo lo que está implicando. Entonces, dejando a un lado lo que son las migraciones hoy en día de millones de seres humanos que están sucediendo hoy en día vinculadas a conflictos, etcétera, la gran migración de la que hablan los expertos, como decía, esa tercera gran migración con la que seguimos todavía es la del mundo rural al mundo urbano. Lo rural y los agricultores, sabemos, están marginados de las políticas, viviendo en pobreza. Insisto, hablo en clave global, no solo a nivel de España. Comprendemos todos lo esenciales que son para la sociedad y, sin embargo, vemos la situación precaria en la que se vive, hasta el punto de que existe una anomalía explicada por un historiador cuyo nombre ahora no recuerdo, que dice que en los países donde hay más producción y más mundo rural, perdón, más población rural, es donde más problemas de hambre hay y más pobreza hay. Sin embargo, donde hay exceso de alimentación, incluso problemas de sobrepeso, es en los pocos países avanzados. Vemos que ¿por qué se mueve la gente? ¿Por qué ha abandonado el mundo rural? Por una necesidad de prosperar, de buscar dignidad, de buscar satisfacer unas necesidades básicas como comer, etc. Sin embargo, esas poblaciones que llegan a las ciudades en muchos lugares del mundo acaban viviendo de manera más miserable de la que vivían cuando vivían en zonas rurales. Es otra de las paradojas de esta situación.
que se está dando en esta migración y que parece que hay una crisis y que hay una cuestión de fondo que tenemos que tratar de identificar. Entonces, quisiera comentar 4 conceptos. Uno es el concepto de centralidad, el concepto de que lo rural no solo ha de ser tratado en igualdad con lo urbano, sino que tiene prioridad, tiene preferencia. Hay que comenzar por lo rural. Para cambiar el modelo, para transformar la sociedad, tenemos que comenzar por lo rural. Otro concepto es el de sostenibilidad, sobre el que pasaré muy rápidamente porque creo que ya habéis comentado bastante. Y luego 2 conceptos más de prosperidad, pero prosperidad y desarrollo, que más que una cuestión política, económica, yo la veo vinculada a una cuestión moral, es una cuestión moral, y el concepto de capacidad, que creo que es muy importante en este tema, porque puede permitir multiplicar y sistematizar las experiencias que se están ganando en el mundo. Realmente es alucinante, es impresionante la aceleración de procesos que se han dado en el mundo, como luego comentaré. Entonces, yendo al primer concepto de centralidad, primero lo rural. Lo rural, la agricultura tiene un impacto en la supervivencia de las personas y el medio ambiente, es la base de la economía, la agricultura. No sé cómo vamos a comer y generar prosperidad dándole likes de Facebook o con dólares o con euros. No nos van a dar de comer cuando no haya agricultura. Pero además tiene una dimensión, como decía, que nos conecta con nuestro entorno, con nuestra realidad. Cuando conversas con agricultores, con personas que han vivido incluso desde la infancia, arraigados al campo, conectados con la naturaleza, te transmiten la humildad que sienten hacia la tierra, hacia las plantas. Es una conversación muy especial cuando puedes hablar con un agricultor o con una persona que está vinculada, incluso aunque no sea profesionalmente. Hay personas que se han dedicado durante su vida al campo y ya de mayores están jubilados, cobrando su pensión, pero siguen vinculados al campo. Es una de las razones por las que me gusta, por ejemplo, que Juanjo Manzano y sus compañeros le pusiesen de nombre a su proyecto Alma Natura, porque creo que el campo es el hogar del alma, como dijo Bahá'u'lláh en una ocasión, y la ciudad es el hogar del cuerpo. Y creo que este tema del problema que vivimos, de la migración, del abandono de lo rural, tiene mucho que ver con esa desconexión de nuestra realidad. Es una fuente de inspiración del campo. Hoy en día, sin embargo, el sistema agroalimentario todo el sistema agroalimentario está basado en las necesidades de los consumidores más que de los productores. Está centrado en ciudades, descuidamos pueblo y campo. Y lo que hay que hacer es priorizar y fortalecer la agricultura, comenzando a nivel de la aldea, con las necesidades de la población rural en primer lugar. No queda más remedio, es el punto de partida. El otro concepto es la sostenibilidad, a nivel de triple balanza, como hemos visto. Comentaba que en los últimos años, sobre todo, al menos en España, en la última década, he visto una aceleración simultánea de 3 procesos. Uno de ellos es la transición a un nuevo modelo económico y productivo con muchos adjetivos, pero que podemos usar el adjetivo circular. Y no voy a abordar más porque creo que todos ya sabemos la importancia que tiene y lo que está sucediendo. Otro de los procesos, especialmente en un país como España, caracterizado, sobre todo cuando hablas con gente que no es de aquí, que no ha nacido aquí y que viene y nos ve desde fuera, en España especialmente ha faltado ese espíritu emprendedor. Y en los últimos años, posiblemente provocado por las crisis, ese espíritu emprendedor ha aflorado y está coincidiendo con el otro proceso. Y creo que es muy importante. Y el tercer proceso es el retorno, que también parece que está empezando a acelerarse por el tema de las crisis, en este caso por la pandemia actual que vivimos, que es el retorno hacia una nueva ruralidad, un cambio de flujo migratorio hacia una nueva ruralidad. Entonces, sobre sostenibilidad voy a pasar en principio, pero sí creo que es muy importante ver es que estos 3 procesos están unidos, van unidos y la suma de los 3 va a tener un efecto
muy importante en poder acelerar, sistematizar, multiplicar este proceso positivo. Perdonad, no me he traído vaso de agua, se me ha olvidado, así que ahora tendré que sufrir de garganta seca. En cuanto al concepto de prosperidad, los que somos un poquito más viejos, pues nos acordamos cuando éramos jóvenes, pues de la emoción de los años 90, la emoción que había con el cambio de mentalidad, la caída del muro de Berlín y muchos otros procesos, las cumbres mundiales que empezaron a generarse, la cumbre de Copenhague de 1995, que hablaba de desarrollo sostenible, libros fantásticos que fueron editados y que fueron inspiradores para ir adquiriendo cada vez una visión más amplia del desarrollo, ¿no? Donde está incorporado este concepto de lo rural. Pero a mí, y ahí se han ido generando cuestiones, ¿no? de la prosperidad. Hay unos supuestos materialistas de la sociedad, de la economía, de nuestra propia naturaleza, que han influido muchísimo en nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Y eso ha tenido consecuencias en nuestras acciones. Entonces, un documento que leí hace 2 años, muy interesante, de aproximadamente unas 100 páginas, fue un documento en el que participaba, entre otras instituciones que trabajan en red, en plataforma y en conexión, la Universidad Politécnica de Madrid y su Centro de Innovación y Tecnología y Desarrollo Humano. Es gente encantadora, súper capaz, multidisciplinar, y hablaban de plataformas que activan la innovación y cómo se podía darle un nuevo enfoque a la cooperación internacional y al desarrollo, hablando de prosperidad otra vez. Entonces fue muy interesante cómo después de leer esas 100 páginas, en un lenguaje técnico muy rico a nivel técnico, a nivel de investigación, la conclusión a la que estaban llegando es que para que haya éxito en el desarrollo de los pueblos, y para mí el tema rural, me da igual que estemos hablando de un pueblo en África Central o de un pueblo en Castilla-La Mancha, creo que es aplicable igual a cualquier lugar del planeta. Decían estos expertos que se habían dado cuenta de varias cosas. Para que tenga resultado, para que tenga éxito, la gente tiene que apropiarse del proyecto. No puede ser algo que venga de una agencia externa. Tiene que ser la población local la que se apropia del proyecto. Otro de los requisitos es que tienen que tener sistemas consultivos participativos que permitan que se genere un aprendizaje y un conocimiento colectivo. Y lo más importante de todo que resaltaban, y me llamó la atención porque hablamos de expertos, de ingenieros, de sociólogos, de científicos, y hablaban de valores. Hablaban de valores. Si no hay valores, es imposible que salga adelante un proyecto, por mucha financiación que tenga, por muchos expertos que haya, por muy buena planificación que haya. Esto me ha hecho pensar mucho y me ha hecho ver que el tema de la prosperidad en el fondo no es una cuestión económica o política, es una cuestión moral. Y tenemos que hacernos preguntas, tenemos que ver cuál es el marco para educar a la sociedad. Porque desde luego lo más importante es educar a las nuevas generaciones desde pequeñitos en esos valores que les permiten convertirse en agentes transformadores de la sociedad. Sobre todo en una época en la que nacen, que es una época de gran cambio, de cambio acelerado, rápido, hacia un nuevo sistema que todavía no está definido. Entonces, preguntas como ¿cuál es la naturaleza de la transformación que está viviendo la sociedad actualmente? Conceptos que nos ayuden a comprender la época actual. ¿Qué fuerzas operan en la sociedad en esta etapa crucial de la evolución de la humanidad? ¿Qué propósito tiene la vida de cualquier ser humano? Son cuestiones que si no las enfrentamos, todo lo que hagamos después está deslavazado, no tiene visión, no va hacia un buen término. Lo que ha imperado hasta ahora, como decías, son supuestos materialistas, y nos tendríamos que plantear que hay otro tipo de visión de la naturaleza del ser humano y de la sociedad. Una visión que vea al ser humano como noble por naturaleza y que tiene un doble propósito, no solo desarrollarse materialmente, sino también desarrollar su parte moral o su parte espiritual, y que tiene que prevalecer esa parte moral o espiritual sobre la material para que pueda evolucionar. Sobre todo en una sociedad compleja como la que tenemos, la fuerza no es del más fuerte, sino la fuerza es del más inteligente y del que es capaz de aportar al conjunto.
La humanidad está sometida a dos tipos de procesos, procesos de fuerzas de integración, de fuerzas de desintegración, y tenemos que aprender a leer esas fuerzas, esos procesos, a desarrollar esa capacidad de entenderlos. Por ejemplo, en la parte moral hay ese dilema de la ética, de la moral. Da miedo hablar de espiritualidad, da miedo hablar de religión, pero es una cuestión que tiene que llegar un momento en el que tenemos que dejar a un lado los dogmatismos, los fanatismos, la falta de los sectarismos, la falta de receptividad a lo nuevo no es algo propio de lo espiritual o de la religión, es algo propio del ser humano cuando decide no aplicar valores como la investigación de la realidad, la veracidad, la justicia. Y esto le puede pasar a un científico dogmático como le puede pasar a alguien que aplique principios religiosos de manera dogmática. Tiene que ver no con la religión o con la espiritualidad, tiene que ver con el ansia de poder o con dejar que sea el poder lo que gobierne nuestras vidas y las vidas de la sociedad. Por eso es tan fundamental el tema de los valores. Para los tres actores, tanto para individuos, nosotros como personas individuales, para las comunidades, esas unidades básicas de civilización, de sociedad, y también para los estados, los gobiernos, las instituciones que creamos las personas. Y tiene que influir esas decisiones, esos valores, esa educación moral en las decisiones responsables que tomamos. Entonces, respondiendo a esas cuestiones fundamentales, la época actual, ¿qué es? Es una época de globalización, grandes cambios. ¿En qué fase colectiva estamos hoy? En la infancia, en la adolescencia, en la madurez colectiva. Es evidente que rápidamente nos damos cuenta que estamos viviendo un tiempo de cambio. Eso quiere decir estamos en la adolescencia. Es un cambio acelerado en medio del caos, una búsqueda de identidad en medio de la confusión, búsqueda de propósito en medio de incertidumbres, ansias de libertad en medio de opresión. Buscamos la luz en mitad de la oscuridad que nos rodea en estos momentos. Es como si un pez lo sacas del océano y se revuelve violentamente. No es que la humanidad sea violenta por sí misma, sino que ha sacado al pez de su estado natural, que es el estado de paz, de prosperidad, de progreso, etc. Podríamos decir que esta etapa de adolescencia colectiva que está viviendo la humanidad es como una especie, somos como una generación de penumbra, en una época de transición entre la oscuridad de una etapa que se ha quedado pequeña. Es como el parto, sales del vientre de la madre, donde todo es oscuridad, has sido feliz durante mucho tiempo ahí dentro, pero ahora sales a una nueva situación, a un nuevo paradigma de posibilidades, y lo primero que haces es llorar. Es un proceso crítico de cambio. La crisis es un preludio de crecimiento, y la adolescencia, según dicen los psicólogos, si tenéis hijos de 14, 15, 16, 17 años, me vais a entender perfectamente, dicen que es un periodo de egoísmo, porque estás avanzando, igual que en la infancia también, a una forma de amar, de relacionarte con los demás cada vez menos egoísta y más generosa. Por tanto, hemos vivido en la historia de la humanidad ese periodo de infancia, de adolescencia, de luchas de poder, de relaciones basadas en luchas de poder, y estamos pasando progresivamente a un proceso en el que el servicio es desinteresado. La adolescencia colectiva de la humanidad que hemos vivido y esta crisis actual que estamos viviendo de migración de la que hablaba al principio, tuvo un paréntesis también en el que las migraciones fueron por no solo a zonas urbanas, sino que fueron también a colonizar nuevos territorios. Es decir, no es la primera vez que nos enfrentamos a la necesidad de repoblar o de retornar al mundo rural. Ha habido desde el siglo XVI al XIX varias de estas migraciones, vamos a decir, fronterizas o de colonos a nuevos territorios. Toda esta adolescencia de la que hablamos ha sido una adolescencia del renacimiento, el racionalismo, la ilustración, el pienso luego existo, como hablábamos. Hemos visto revoluciones industriales y tecnológicas, revoluciones socialistas y religiosas. Sobre todo el siglo XIX fue un siglo de cambio radical en la humanidad, mediados del siglo XIX. A mí hay un año que me resulta muy interesante, que es 1844, porque se envía el primer mensaje telegráfico de la historia en mayo del 44, perdón, que lo mandó Morse, y mandó un mensaje que era una cita bíblica que venía a decir, en inglés es what had God wrote, yo no lo sé pronunciar bien, pero venía a decir
lo que Dios ha ordenado. ¿Qué ha ordenado Dios? ¿Qué ha pasado? Es curioso que en 1844 se afirma que Dios ha muerto. En los manuscritos de 1844, toda la filosofía materialista que empieza a expandirse por el mundo y por Europa, fruto de las injusticias que había, evidentemente. La población se despertaba y se rebelaba, como los adolescentes que se rebelan contra la autoridad existente. Entonces, por un lado, Dios había muerto, por otro lado, Dios había vuelto, porque empezaban los movimientos religiosos en Oriente, en Occidente, distintas iglesias cristianas, distintos movimientos musulmanes, todos esperaban un nuevo renacer espiritual en esas fechas. Entonces es como el caos que vivían los adolescentes. Dios ha muerto, pero Dios ha vuelto. Insisto, dogmatismo, sectarismo, materialismo, nacionalismo, carrera de armamentos, no tiene que ver con la verdadera nobleza y naturaleza del ser humano, tiene que ver con la falta de la educación adecuada que le ayude a recordar qué es el ser humano. Si hemos basado toda nuestra vida en supuestos materialistas, es muy difícil. Entonces hubo progromos también en Europa, hubo persecuciones, y una de estas migraciones fue por ejemplo, la de los judíos, que empezaron a volver a partir de esa fecha, que se firmó el edicto de tolerancia por parte del sultán del Imperio Otomano en 1844, y permitía que volviesen otra vez los judíos que habían estado durante 1000 años o 2000 años fuera de su territorio. Se crearon kibbutz, y empezaron a cultivar el terreno, y acabó generándose el Estado de Israel, por ejemplo. Allí uno de los inspiradores de los kibbutz fue Tolstoy, que era una persona también que hablaba de valores, de religión, de espiritualidad. Y es muy interesante cómo, y ya voy a intentar terminar porque creo que se está acabando el tiempo, volviendo al concepto inicial de la centralidad, tenemos que comenzar por la aldea. Pero quería compartir una experiencia muy interesante de un grupo de agricultores anterior al movimiento de los kibbutz, que es una de las experiencias de colonización agrícola más interesantes de la historia moderna, y para mostrar que estamos interconectados en el tiempo y en el espacio, y que es posible. Quiero poner un ejemplo de cómo es posible que un grupo pequeñito de personas perseguidas en su país, que siguieron a un exiliado, a un desterrado, a una figura como Abdol Bahá, que se cumplen 100 años en 2021, se cumple el centenario de su fallecimiento, y que estuvo conectado por correspondencia con Tolstoy, uno de los inspiradores del movimiento de los kibbutz. En 1875 Abdol Bahá escribió un tratado, El secreto de la civilización divina, siendo un joven exiliado persa prisionero del Imperio Otomano. La dirigió a su pueblo, a Persia, a sus gobernantes, que la habían desterrado junto a su padre a los 9 años. Y ahí hablaba de la unidad fundamental de la humanidad, de la reorganización de la sociedad, la transformación de sistemas económicos, comenzando por el agricultor y luego el resto de actividades. Dijo que la solución comienza con la aldea y cuando se reconstruye la aldea. Entonces, un grupito de agricultores se trasladaron de esa Persia en la que estaban perseguidos a esos terrenos de Palestina, en la frontera entre Israel y Jordania. Comenzaron, bajo su guía, su tutela, a cultivar, a poner en marcha procesos participativos, consultivos, inspiradores. Aprendieron en la acción, con aprendizaje. Tuvo un impacto en la región de muchas formas. Se convirtió en un centro de aprendizaje. Después cayó el Imperio Otomano, llegó el mandato británico, se formó el Estado de Israel, y en un momento dado, por temas políticos ajenos a ellos, tuvieron que dispersarse, volver a salir y buscar otros territorios. Pero esa experiencia empezó a extenderse a otros sitios, y la capacidad que crearon y el conocimiento que adquirieron, tanto de ciencia como de religión, vamos a decir, comenzó a sistematizarse posteriormente en distintas organizaciones. Una de ellas en Colombia, Fundaec, fue capaz de sistematizar ese conocimiento, y el proyecto que puso en marcha para aportar al mundo rural bienestar comunitario, creó un centro universitario de bienestar rural que se ha extendido por todos los continentes, y hemos tenido oportunidad de trabajar con ese programa, un programa fantástico de capacitación. Fue seleccionado recientemente por la ONU como uno de los programas que pueden tener un impacto colectivo en el planeta, y está centrado en la población rural. Y está basado en desarrollar capacidades, aprender a leer y responder a las realidades actuales. Entonces, estamos viendo cómo están floreciendo tanto esta como muchas otras experiencias de redes, plataformas, ecosistemas, sistemas donde hay co-creación, inteligencia colectiva, procesos de acción y aprendizaje iterativos.
Tener capacidad es la suma de conocimientos y hay dos sistemas de conocimiento que tienen que trabajar juntos y que se necesitan mutuamente, la razón y la fe, o la ciencia y la religión, como lo queramos llamar, pero estamos hablando de dos sistemas de conocimiento que necesitamos conjuntos. Voy a terminar con un ejemplo, plantar semillas, que es lo que queremos, ¿verdad? Y lo que se está haciendo. Para plantar semillas que estén dotadas de ese poder espiritual, vamos a decir, que ayude a cambiar los procesos hacia la aceleración de un cambio hacia el mundo rural, tenemos que comprender que una semilla necesita sol, necesita luz, como tú, Fresneda. Esa luz, ese sol, esa fotosíntesis, esa energía es la inspiración que obtenemos cada uno de algo, pero volviéndose hacia esa parte espiritual que todos tenemos y que es común a todos los seres humanos, cualquiera que sea su religión o su creencia. Esa semilla necesita agua y es la meditación, tratar de conocer nuestra realidad interior, hacer una lectura de nuestros propósitos en la vida. Necesita nutrientes del suelo, de las raíces, que es el conocimiento y el estudio sistemático de la realidad social que nos rodea, formarnos para poder ser ciudadanos útiles en la sociedad. Cuando esa plantita va creciendo y sale de la tierra, fíjate que igual que el ser humano tiene una dualidad material-espiritual, el ejemplo de la plantita, de la semilla, nos ayuda a ver esa dualidad también. Cuando la plantita va creciendo, da flores. Esas flores son esos valores, ese carácter que expresa la expresión externa de esos valores tan hermosos de justicia, compasión, veracidad, unidad, etc. Posteriormente da un fruto que es el servicio, la acción social, las profesiones útiles. Empezamos a tomar decisiones responsables, aplicamos esos valores y somos capaces de contribuir al impacto colectivo. Y en un momento dado, ese frutito que se ha creado tiene unas semillas que si las vuelves a sembrar, siembran campos enteros, que es lo que está sucediendo con muchas experiencias preciosas que están pasando. Lo que estáis haciendo, Juanjo, lo que estáis haciendo, Luz, y lo que está haciendo muchísima más gente va a seguir dando frutos. Son semillas que se vuelven a plantar si están dotadas de este poder del que estamos hablando. Este poder, no hablamos de ansia de poder, sino hablamos de fuerza, de capacitación, de empoderamiento espiritual. Estas experiencias, estos aprendizajes acaban siendo sembrados y sistematizándose. Lo que hoy en día en el mundo de la empresa, de las organizaciones exponenciales, se llama escalar, que es una palabra muy bonita, pero bueno, para mí es como volver a sembrar esa semilla y compartir ese aprendizaje, acompañar, capacitar, influir en los discursos de acción social. ¿Es fácil? ¿Es sencillo? En absoluto. ¿Es rápido e inmediato este cambio? Para nada, no. ¿Es posible? Tampoco, es inevitable. Igual que creo que en lo inmediato la humanidad va a seguir sufriendo hasta que no cambie e incorpore esa dimensión espiritual y moral a todo lo que estamos haciendo ya y que se está aprendiendo mucho, como el informe que comenté de la Universidad Politécnica de Madrid, vamos a seguir sufriendo, pero estamos sufriendo hacia adelante, porque también hay procesos constructivos, fuerzas integradoras que están moviéndose, no salen en los telediarios, pero son maravillosas y ojalá que tengamos más oportunidad de seguir hablando de ellas. Muchísimas gracias. Gracias, Noé. La verdad que ha sido una exposición sumamente lúcida y clarificante, ¿no? Que el ser humano, por no tener exclusivamente una dimensión biologicista, de no ser solamente una entidad biológica, hay otras fuerzas que le mueven en la toma de decisión y le mueven a hacer o no hacer aquellas cosas que eleccionan, ¿no? Y sin duda alguna estas fuerzas son relevantes, ¿no? Tan relevantes como las otras fuerzas técnicas, ¿no? Y la podemos englobar estas fuerzas con la palabra espiritualidad o cualquier otra palabra que pueda identificarnos o humanizarnos, ¿no? De que hay otra dimensión que está en el ser humano que toma las riendas y da y quita capacidades, ¿no? La verdad que ha sido muy clarificante tu exposición. Siento para todos de la mesa y la gente que nos está siguiendo, hemos superado nuestro tiempo, hemos tratado de ser fieles, al menos con el final de la mesa, porque hasta ahora no hemos podido ser muy fiel con los tiempos de exposición,
pero sí que hemos sido fieles para no extender la mesa más allá de las 20 horas que más o menos se estipula, ¿no? Teníamos, permítanme, no sé si ha habido algunas preguntas por ahí, pues bueno, al menos no tengo aquí constancia en el chat de ninguna pregunta. Bueno, así queda de que no hemos fallado en este aspecto, de que no hayamos dado respuesta a las preguntas. Yo sí que tenía preparada una pregunta, pero bueno, se queda para otra ocasión. Ya tendremos que tener más mesas para ir explorando, para ir desengranando, para ir incluso revisando, ¿no? De pues, lo que hemos hablado, pues bueno, dentro de un año, dentro de un tiempo, pues dónde hemos llegado, qué logros hemos tenido, qué retrocesos hemos tenido, qué hemos aprendido de todo este proceso, ¿no? Y aprender a que todos estos movimientos son movimientos procesales, ¿no? Son movimientos, valga la redundancia, son movimientos, son hacia adelante, ¿no? Escribía anoche, bien tarde, una nota para un grupo de compañeros de estudio de que somos seres dinámicos, los humanos, ¿no? Y tenemos que aprender a no nutrirnos exclusivamente de lógicas estáticas. Y porque esas lógicas estáticas hacen rígido, ¿no? Es decir, tendríamos luego conceptos muy rígidos que no nos permite amoldarnos, ¿no? Entonces, como seres dinámicos, tenemos que tener esa capacidad de adaptación, esa capacidad de ver todo en proceso, ¿no? Mil gracias a todos. La verdad que ha sido más allá de lo estupendo. Es decir, yo creo que pocas palabras podrían justificar o describir vuestra aportación, vuestro trabajo día a día, lo que habéis aportado a la mesa. Me queda por simplificar con la palabra gracias. Pero bueno, esa es la limitación lingüística. ¿Qué le vamos a hacer, no? Porque esta otra gracia que quisiera yo enviaros, ¿no? Desde estas emociones, desde estos sentimientos, ¿no? Desde esa interioridad. No los puedo enviar por WhatsApp o por videoconferencia y bueno, tenemos que conformarnos con esa simplicidad de gracias, ¿no? Vamos terminando la mesa. Voy a cortar la conexión que tenemos en directo en YouTube, dando gracias también a todas las personas que nos han seguido. Tengo aquí yo en la estadística que ha habido más de 54 reproducciones, es decir, que nos han seguido 54 personas en directo y tendremos el vídeo subido mañana mismo, pues para aquellas personas que no nos han podido seguir en directo, para poder consultar la mesa en diferido, ¿no? Habrá próximas mesas muy interesantes también. Una de ellas será sobre la importancia de la igualdad y su urgencia. Es un tema, uno de los temas que tenemos que de explorar y tenemos que profundizar porque realmente hoy, es decir, en el siglo XXI, en Europa, en Occidente, teniendo esas brechas de desigualdad, pues no son tan comprensibles, ¿no? Ya en otras partes puede ser, pero en el Occidente ya no hay tanta excusa, ¿no? Tenemos las excusas justas. Entonces vamos a tratar ese tema. Y otro de los temas que vamos a tratar en las próximas mesas va a ser el tema de la educación en el siglo XXI, ¿no? Tenemos que abordar ese tema para comprender qué significa eso, ¿no? Porque parece que hemos tenido una educación sumamente instructiva, más que de educación, ¿no? Excesivamente instructiva, ¿no? Como si fuéramos robots, ¿no? Que había que alinear y necesitamos de otras educaciones donde incorporan otros elementos de valor, ¿no? Y luego vamos a iniciar un nuevo ciclo de entrevistas a diferentes autores, a personas, para conocer también su trabajo y su aportación. Termino con ello la retransmisión y dando gracias a todos por compartir con nosotros hoy esta mesa redonda.